Hola, mentes inquietas. En la clase de hoy os voy a explicar qué es el mínimo común múltiplo y para qué se utiliza. Es muy importante porque lo utilizaremos para facilitar cálculos y resolución de problemas con fracciones, proporciones, ecuaciones y patrones. Es una herramienta importantísima en matemáticas para simplificar operaciones y analizar datos. Vamos a ello. Y bien, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Voy a daros dos explicaciones. La explicación nivel principiante dice que es el número más pequeño que tienen en común dos o más números en sus tablas de multiplicar. Entender esta explicación de nivel principiante es muy sencillo si consultáis el short de aquí arriba. Esa explicación está muy bien cuando estamos empezando, pero nosotros ya sabemos muchas cosas. Así que en esta clase vamos a darle una explicación mucho más detallada. La explicación nivel Pro dice que es el resultado de multiplicar todos los factores primos de ambos números, comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Pero claro, esta explicación genera dudas, ¿verdad? ¿Qué son los factores primos? ¿A qué se refiere con los comunes y no comunes? Vamos a verlo. Los números primos son los números naturales mayores que 1 que solo son divisibles entre el 1 y ellos mismos. Recordad que diremos que dos números son divisibles si el resultado de la división es un número entero, es decir, que no nos queda un número decimal. Los números naturales son todos los números enteros mayores que el 0, es decir, el 1, el 2, el 3, así hasta el infinito. Pero hemos dicho que el 1 no cuenta como número primo, así que los números primos van a ser el 2, porque 2 podemos dividirlo entre 2 y da 1, y entre 1 y da 2. Cumple las dos condiciones. Al 3 le pasa igual. Podemos dividir 3 entre 3 y entre 1, pero si dividimos 3 entre 2, el resultado es 1,5. Ya no vale, porque tiene decimales. Así podemos seguir contando el 5, el 7... Fijaos, ¿el 8 sería? No, porque el 8 podemos dividirlo entre 2, así que ya no valdría. ¿Y el 9? Tampoco, porque podemos dividirlo entre 3. ¿Y el 10? Tampoco, porque también podemos dividirlo entre 2. ¿Qué pasa con el 11? ¿El 11 podemos dividirlo entre 2? Dará 5,5. ¿Y entre 3? Me temo que tampoco. Entre 5, entre 7... Me temo que el 11 también será un número primo. ¿Lo veis? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos descomponer un número en sus factores primos? Simple. Consiste en expresar un número compuesto como producto de números primos. Todos los números que no son primos son números compuestos. ¿Y cómo se descompone un número en sus factores primos? Vamos a hacer estos ejemplos. Vamos a descomponer todos estos números en sus factores primos. Fijaos lo que hago. Voy a hacer una línea vertical. Y ahora voy a colocar los números primos que conozco empezando por el más pequeño, empezando por el 2. Y voy a intentar hacer la división. Coloco aquí el 2. ¿6 puedo dividirlo entre 2? Sí, y da 3. ¿3 puedo dividirlo entre 2? No, no es divisible. Pues paso al siguiente número primo, que es el 3. ¿3 puedo dividirlo entre 3? Por supuesto, y da 1. Y ya hemos hecho la descomposición en números primos del 6. El 6 podemos expresarlo como 2 por 3. Vamos a hacer otro. ¿El 14 lo puedo dividir entre 2? Sí, y me da el 7. Y el 7 hemos visto que también es primo, porque no puedo dividirlo entre 2, tampoco voy a poder dividirlo entre 3, ni siquiera entre 4, entre 5, solo entre 7. Pues lo divido entre 7 y me queda un 1. De modo que 14 lo puedo expresar como 2 por 7. ¿Veis? Estamos expresando números compuestos como producto de números primos. Hagamos los 3 que faltan. El 32 entre 2 es 16. 16 puedo seguir dividiéndolo entre 2 y me dará 8. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. Y 2 entre 2, 1. ¿Veis qué fácil? ¿Cuántos 2 tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pues entonces podemos expresar 32 como 2 elevado a 5. ¿Veis qué fácil? Vamos con el 300. Entre 2, 150. ¿Podemos dividirlo entre 2? Claro, es un número par. 150 dividido entre 2, 75. Al ser un número impar sabemos que ya no lo vamos a poder dividir entre 2, pero tal vez entre 3 sí. Y daría 25. 25 entre 2 no se puede. 25 entre 3, me temo que tampoco vamos a poder para que dé exacto. Así que lo dividimos entre 5. 25 entre 5, 5. Y 5 entre 5, 1. Pues muy bien, 300, el número compuesto 300, lo podemos expresar como 2 elevado a 1 y 2 por 3 por 5 elevado a 2, porque tenemos dos 5. Y ya hemos expresado el 300 en función de sus factores primos. Vamos a por el último, que estoy seguro que ya lo habéis entendido. 140 dividido entre 2, pues 70, claro. 70 dividido entre 2, 35. ¿35 lo puedo dividir entre 2? Pues ya no, porque es un número impar. ¿Entre 3?
Yo creo que tampoco. Fijaos qué fácil es de comprobar de cabeza. 3 por 10 es 30. 3 por 11 será 33. 3 por 12, 36. ¿Veis? Ya me he pasado. No va a ser divisible entre 3. Entre 4 tampoco. Entre 5. Todos los números que acaban en 5 son múltiplos de 5. Así que 35 dividido entre 5 es 7. Y 7 entre 7, 1. De modo que 140 se puede expresar como 2 al cuadrado por 5 y por 7. Que es súper fácil. Y ahora es cuando me decís, bueno Layus, ¿nos dejamos de rodeos? ¿No ibas a explicarnos cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Sí, tranquilos, vamos a ello. Volvemos un momento atrás para recordar la explicación nivel pro, que dice que el mínimo común múltiplo es el resultado de multiplicar todos los factores primos de ambos números, comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. Vamos a no olvidarnos jamás de esta definición. Y vamos a aprovechar que ya tenemos estos números compuestos descompuestos en sus factores primos para explicar el mínimo común múltiplo. Dejadme que lo borre. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo de 6 y 14? Hemos dicho que los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Los factores primos comunes, bueno, tienen el común el 2, ¿verdad? Pues vamos a colocarlo. Ya tengo el 2 colocado. También tiene el 3, que es no común, pero también hay que incluirlo, recordad, es los comunes y los no comunes. Y el 7 solo está en el 14, así que no es común, pero hay que ponerlo igualmente. Y la última parte dice que tienen que estar elevados al mayor exponente. Bueno, el mayor exponente del 2 sigue siendo 1, así que ya estaría la descomposición hecha. 2 por 3 por 7 es igual a 42. Así que el mínimo común múltiplo de 6 y 14 es 42. Así de sencillo. ¿Y cuál será el mínimo común múltiplo de 6, 14 y 32? Pues repetimos. Utilizaremos los factores comunes y los no comunes, todos elevados al mayor exponente. Tienen en común el 2, así que coloco el 2. ¿Tienen en común alguno más? No, pues luego ya los que no tienen en común, que son el 3 y el 7. Pero, ¿qué ocurre? Que hay que colocar los elevados al mayor exponente. Aquí 2 está elevado a 1, aquí 2 está elevado a 1, pero aquí 2 está elevado a 5. Así que hay que colocar el 2 elevado a 5. Será el más grande de todos. Y 2 elevado a 5 por 3 y por 7 es 672. Listo, ya conocemos el mínimo común múltiplo de esos tres. Fijaos que la explicación para principiantes dice que es el número más pequeño que tienen en común en sus tablas de multiplicar. Pero ¿alguien se imagina hacer la tabla de multiplicar del 32? ¿A que no? Quedarían tablas larguísimas. Así que por eso la definición pro es mucho más sencilla de realizar al fin y al cabo. Dicho un poco con otras palabras, esto significa que el 42 es el número más pequeño que es divisible entre 6 y entre 14, a la vez. Es decir, el número más pequeño que podemos dividir entre 6 y 14 sin que dé ningún número decimal. Y el número más pequeño que es divisible entre 6, 14 y 32 es el 672. Es el número más pequeñito, aunque parece tan grande, que se puede dividir sin decimales entre 6, 14 y 32. Eso es el mínimo común múltiplo. ¿Y por qué es tan útil? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a realizar esta suma de fracciones con diferente denominador. Nosotros conocemos la regla de oro que dice que no podemos sumar ni restar fracciones que tengan diferente denominador. Pero sí que sabemos que podemos hacer pequeños cambios para conseguir fracciones equivalentes que sí que tengan el mismo denominador. Hasta ahora era muy fácil porque a lo mejor podíamos decir, venga, ¿cómo sumo estas dos fracciones? Claro, era muy sencillito porque los números del denominador son muy pequeños, muy sencillos, incluso estos son además números primos. Y decíamos, bueno, pues multiplico el 2 por 3 y el numerador por 3, multiplico el numerador por 2 y el denominador por 2, y entonces hacíamos el pequeño ajuste. Dice, venga, pues 3 por 2 es 6, 3 por 2 es 6, ya tengo ambos con el mismo denominador y me queda arriba que 1 por 3 es 3 y que 1 por 2 es 2. Entonces los juntábamos y los sumábamos. 3 más 2 es 5. Muy bien. Eso está perfecto, claro. Pero claro, si tenemos denominadores tan grandes, la cosa se complica. Veréis cómo es muy fácil hacerlo a través de la factorización de los números primos. Empezamos factorizando los denominadores. 30. Pues lo factorizo. 30 entre 2, 15. 15 entre 2 no se puede, pero entre 3 sí. 15 entre 3 es 5. Y entre 5, 1. Muy bien, estupendo. 30 es igual a 2 por 3 por 5. Muy bien. ¿Y 56?
Vamos a descomponerlo también. 56 es par, así que voy a poder dividirlo entre 2. Y me va a dar 28. 28 sigue siendo par, pues entre 2 y me da 14. 14 entre 2 me da 7. Y 7 sabemos que es primo, así que 7 entre 7, 1. Muy bien, 56 es igual a 2 al cubo por 7. Estupendo, ya tengo mis dos números compuestos factorizados. Y nos vamos al mínimo común múltiplo, que entre 30 y 56 será... Cogemos los factores comunes. El 2 elevados al mayor exponente. Pues el mayor exponente en el que tenemos el 2 es el 3. Y luego cogemos los que no son comunes, en este caso el 3, el 5 y el 7. Vale, pues por 3, por 5 y por 7. ¿Esto cuánto vale? 840. Muy bien, pues ese va a ser nuestro nuevo denominador en común. Voy a expresar todo en función de ese denominador. Vamos a ponerlo al principio totalmente descompuesto, creo que va a ser más sencillo de ver. El denominador de la primera va a ser el mínimo común múltiplo y el denominador de la segunda fracción va a ser exactamente el mínimo común múltiplo también. ¿Y qué va a pasar con los numeradores? Bueno, pues tenemos un 1 que estará multiplicando a lo que venga por venir y tendremos el 5 que estará multiplicando también a lo que venga por venir. ¿Y qué es eso que tiene que venir? El pequeño ajuste. Claro, ya tenemos un denominador que es exactamente el mismo para ambos. ¿Cómo me aseguro de que la fracción me quede equivalente? Pues vamos a multiplicar el numerador por aquello que le hemos metido a su denominador. Es decir, para la primera fracción teníamos el 30 como denominador y el 30 era 2 por 3 por 5. Nuestro mínimo común múltiplo es 2 elevado a 3 por 3 por 5 y por 7. ¿Qué es lo que le hemos metido extra? Le hemos metido un 2 al cuadrado y un 7. Eso es lo que no tenía, le faltaba. Tenía un 2 elevado a 1 y le hemos metido 2 elevado a 2 extra y le hemos metido también el 7 extra. Pues exactamente eso es lo que le añadimos a su numerador multiplicando 2 al cuadrado por 7. Vamos a hacer lo mismo con el 5. El 5 tenía de denominador 56. Y 56 hemos dicho que es igual a 2 elevado a 3 por 7. Muy bien. ¿Qué le falta? Vamos a poner la flecha aquí también. ¿Qué le falta para llegar a 2 elevado al cubo por 3 por 5 por 7? Pues sí, efectivamente, le falta el 3 y el 5. Pues multiplicamos 5 por 3 y por 5. Eso lo que hace es que nos queda una fracción totalmente equivalente a la anterior. Y os lo voy a demostrar. Borramos este pequeño cálculo en sucio que hemos hecho y tomamos como ejemplo la primera fracción. La primera fracción es 1 por 2 elevado a 2 por 7 dividido 2 elevado a 3 por 5 y por 7. Vale, yo no puedo tachar este 7 con este 7 y este 2 al cuadrado se va con esto de forma que solo me queda un 2 y esto se acaba convirtiendo en 1 dividido 2 por 3 por 5 y no hemos dicho que 2 por 3 por 5 es 30, ¿veis? La fracción que hemos creado es exactamente equivalente a esta de aquí, simplemente ahora comparte denominador con la otra, que también hemos ajustado con esta. Quiero que entendáis esto muy bien. Lo único que hemos hecho es convertir una fracción en otra que se parece mucho a su compañera, pero es totalmente legal. Estamos siguiendo las reglas del juego matemático. ¿Qué os parece si ahora unificamos todo en un solo denominador? Sabemos que es el mismo y que es 840, pues vamos a ponerlo, ¿por qué no? Y ahora vamos a hacer la suma. Cuando tenemos fracciones con el mismo denominador, podemos sumarlas directamente. Se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. Vale. 2 al cuadrado es 4. 4 por 7, 28. 5 por 3, 15. Y 15 por 5 es 75. Resultado final, 28 más 75, 103, dividido 840. ¿Habéis visto qué rápido? Y no importa que los denominadores sean giga enormes, podremos siempre hacerlo si seguimos este procedimiento. ¿Os ha quedado claro? Bueno, pues con esto termina la clase de hoy. Hemos aprendido lo que hace el mínimo común múltiplo y cómo se calcula. Espero que os haya quedado claro, pero si no, no os preocupéis, siempre puedo aclararlo si me lo pedís en los comentarios. Haremos muchos más ejercicios al respecto. Pero es que el mínimo común múltiplo es tan importante que tenía que dedicarle un vídeo en concreto. Dadle un repasito. Y no olvidéis darle a like y compartir esta clase con vuestros amigos, que seguro que les va a venir bien. Así ayudamos a que crezca el canal y que tengamos una comunidad mucho más grande. Seguid así, mentes inquietas.